Bueno, ¿dónde estamos? Sexto Sentido, por supuesto, en todo día y todo horario. Sexto Sentido, porque como siempre le digo, 6 sentidos verdaderamente no alcanzan para entender la complejidad del mundo actual. Así se lo mando directo. Y hoy, un placer cada vez que me visita acá en Sexto Sentido. Es uno de los hombres que más saben del tema seguridad e inteligencia en la República Argentina. Ha ocupado numerosos cargos, es un investigador en la materia, me refiero a Miguel Ángel Toma. Miguel Ángel, gracias por estar acá de nuevo en el programa, como siempre, un placer escucharte. Muchas gracias por la invitación, Karina, muy amable. Bueno, Miguel Ángel, muchas cosas, pero hasta incluso, al final quiero de temas bien políticos, vos que también sos un dirigente de prestigio en la política. Primero, anuncios nuevos, Fuerzas Armadas, armadas exactamente y aéreas, o sea, todo lo que es el Ministerio de Defensa con una reestructuración para poder llevar más gente, en especial a la zona norte, a las fronteras, para luchar contra el narcotráfico, tema que se viene haciendo, pero que hay que evidentemente continuar y hacerlo más agudo. Y por otro lado, derogación de un decreto del 2006 de Kirchner, muy importante. Explícame las dos cosas. ¿Cómo no? Bueno, a ver. Explícalas vos directo. Empecemos por el contexto en el que se da esto. El Estado monopoliza la violencia a través de dos grandes instituciones, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. En la organización, la distribución, la capacitación, el equipamiento, en este caso de las Fuerzas Armadas, responde a determinadas amenazas. Es decir, yo armo una Fuerza Armada para responder frente a alguna amenaza. Cuando la amenaza se modifica, necesariamente hay que modificar a esa estructura, en este caso, insisto, las Fuerzas Armadas. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, las Fuerzas Armadas argentinas, desde el siglo XIX y XX, estuvieron organizadas en todo esto, capacitación, equipamiento, distribución, etcétera, en función de hipótesis de conflicto con los países vecinos. Claro. Entonces, vos tenías un determinado modelo de Fuerzas Armadas. Ese riesgo desapareció. Hoy no hay riesgo de un conflicto regional. Tenemos a Brasil, Uruguay, Paraguay y Uruguay como socios en el Mercosur, se resolvieron los problemas limítrofes con Chile, no hay riesgo de un conflicto armado en la región. Después las Fuerzas Armadas fueron modificando su estructura y todos estos elementos porque apareció la Guerra Fría. Y en la Guerra Fría, la doctrina de la seguridad nacional, donde las Fuerzas Armadas fueron distribuidas, equipadas, etcétera, en función de combatir a un enemigo interno de naturaleza ideológica. Sí. Esa realidad también cambió, por eso tenías las grandes unidades de batalla en Córdoba, tercer cuerpo de ejército, Rosario, segundo cuerpo de ejército, Capital Federal, primer cuerpo de ejército. Estaban pensadas en función de la represión del conflicto interno, de naturaleza ideológica. Eso también desapareció, gracias a Dios. Desafío Entonces, siglo XXI es otro. Absolutamente, pero ¿qué pasa? Esas estructuras vienen sumando como capas geológicas estos distintos estamentos en virtud de amenazas que ya no existen. Entonces es absolutamente necesario modificar esta estructura. ¿Por qué? Porque hoy las amenazas son otras. Claro. Ya no está el riesgo de desestabilización de la democracia por parte del golpe militar, ya no hay un enemigo interno al que reprimir, gracias a Dios, y tampoco existe conflicto o hipótesis de conflicto regional. ¿Dónde está la nueva amenaza? En el delito suprajurisdiccional, que afecta la soberanía, que afecta el control de los objetivos estratégicos, que afecta la riqueza nacional. Entonces, el Estado tiene que dar una respuesta a esa nueva amenaza a través de sus dos grandes estructuras, que es Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad. Con lo cual, o sea, estamos hablando de narcotráfico y terrorismo, que son los dos grandes flagelos, ¿no? De los últimos años. Bueno, en la Argentina ya tuvimos 2 atentados exactamente, y abortamos un tercero. Exactamente. Con lo cual, Miguel Ángel pregunta, más allá de esta reestructuración de funciones, lo cual es lógico, y la otra es el tema de derogar el decreto, te decía, del 2006 del kirchnerismo. Sí, te cuento, eso fue una
típica acción propagandista goebbeliana del kirchnerismo, ¿no? Sí. Porque restringieron a tal punto que solamente las Fuerzas Armadas podían responder a un ataque de un tercer Estado hecho a través de un ejército convencional. Sí, Perdona, ¿y después qué hicieron? Mirá vos qué absurdo. Mandaron a las Fuerzas Armadas a la Operación Escudo Norte. Con lo cual estaban mandando a las Fuerzas Armadas a cometer un ilícito. tal cual, exactamente. Esa hipocresía porque hay que terminar. Está bien, pero además, por otro lado, eso no hizo, digo, ¿no? Porque eso no posibilitó también la no lucha contra el narcotráfico, porque de esa manera tampoco... A ver, cuando un partido político se financia, y hoy está muy en boga este tema, con dinero del narcotráfico, es dable suponer que todas estas medidas estaban vinculadas a tener permisividad con sus fuentes de financiamiento. Es decir, el kirchnerismo no solamente hubo financiamiento por la efedrina, también Antonini Wilson, ¿te acordás? Las valijas, sí. Venezuela hoy es casi un narcoestado, porque protege a las fracciones disidentes de la FARC, que es una narcoguerrilla. Entonces, cuidado, estoy totalmente de acuerdo. El 727 es un decreto que hay que lisa y llanamente anularlo. Ahora, iba esto también, Miguel Ángel, con toda esta historia que vos contás, digamos, ¿no? De una situación en donde tenemos unas Fuerzas Armadas que en realidad no sirven para lo que deberían servir ahora. Así es. También esto lleva aparejado una situación de deterioro en cuanto a el armamento. Al ron convencional. No, pero digo, ahora, sí. digamos, uno lee que en el resto del mundo, digamos, contra el narcotráfico y el terrorismo se lucha con no solamente armamento muy sofisticado, sino también con un aparato de inteligencia muy sofisticado. Esta es la cuestión de fondo, para mí. Vos podés distribuir las Fuerzas Armadas, controlar las fronteras, etcétera, pero si vos no tenés una acción de inteligencia agresiva, coherente, eficaz, es muy difícil combatir delitos complejos. Claro. ¿Qué digo con esto? Mira, te voy a dar cifras que son alarmantes. ¿Vos sabías que el 60% de los efectivos de gendarmería no están en la frontera? ¿Están custodiando los grandes centros urbanos? ¿Vos sabías que el 58% de los efectivos de la prefectura no están custodiando nuestro mar, nuestra riqueza histícola, la hidrovía o los ríos interiores, que es por donde se cuela y por donde sale el flujo del narcotráfico que viene del centro de América? ¿Y por qué? ¿Y por qué está pasando? Porque es interesante lo que estás contando, por la verdad. ¿Y por qué no están donde deberían estar, digamos? No están donde deberían estar porque intencionalmente fueron sacadas de esa función para cubrir una necesidad más urgente, que era la demanda de seguridad urbana. Pero ¿qué es lo que pasa? Vos tenés el problema de la droga. Lo hablaba el otro día con el ministro Ritondo. En la provincia de Buenos Aires tienen un conflicto muy importante con la droga. Pero ¿qué pasa? Vos no la podés combatir solo donde se consume. Claro. De alguna manera llega. Y el mejor modo de combatir el narcotráfico, por ejemplo, es yugular las vías por donde ingresa. Vos tenés que atacar la oferta, y la oferta llega junta al lugar de distribución. Si vos operás sobre el lugar de distribución, el territorio, en este caso la provincia de Buenos Aires o cualquier provincia, vos tenés miles de puntos donde se distribuye, pero llega por un solo ducto. Entonces, si vos yugulás ese ducto, y eso es la frontera, eso es la inteligencia, vos estás haciendo un enorme aporte a disminuir el consumo y la venta minorista. Esto es lo que hay que hacer. Ahora, pero Miguel Ángel, pero para esto me suena, yo como neófita total, pero me suena que esto implica un plan integral de todos, porque vos nombraste al ministro Ritondo y me parece que el ministro Ritondo ha hecho un montón desde que está. Sí. De hecho, está muy abocado a este tema, pero digo, si no hay un plan integral en donde se pongan todos de acuerdo, no es solamente por ahí el ministro de una provincia tan importante como obviamente la provincia de Buenos Aires, es a nivel nacional y es a nivel de todas las provincias. Por eso otro lado, ¿no? Que es indispensable que haya una visión integral que armonice la función de las Fuerzas Armadas y las de seguridad. Claro. Porque si vos tenés el 60% de la gendarmería en Rosario, el conurbano, Capital, etcétera,
y vos tenés al mismo tiempo, un solo ejemplo te pongo, 20 UH-1H. UH-1H son helicópteros, Ajá. los famosos de Vietnam, Mira vos. pero repotenciados, Sí. muy modernizados, los tenés parados en Campo de Mayo, porque el ejército no tiene presupuesto para operarlos. Ahora vos decime qué importante, si en lugar de tenerlo en Campo de Mayo, los redistribuís territorialmente, los ponés en el norte. Ahí se entrena el piloto militar, pero lleva atrás a efectivos de una fuerza federal. Entonces, si hay una operación de control o de saturación de determinados lugares por donde sabés que fluye el narcotráfico, y eso ya es tarea de inteligencia, determinarlo, vos tenés capacidad de despliegue rápido y al mismo tiempo que entrenás un piloto militar, estás llevando gendarme, policía o lo que fuere en el helicóptero para operar directamente. Sí, te entiendo. Este es el ejemplo más claro que te puedo dar de cómo hay que hacer para que las Fuerzas Armadas se conviertan en un factor de aporte, de apoyo a las actividades de la seguridad interior, lo cual no quiere decir que se involucren directamente en el conflicto. No estamos en Colombia, claro, no estamos en México, claro, y no estamos en Brasil, bueno, todavía. Para evitar llegar a todavía, eso, justamente. Por eso digo, todavía. ¿Sabés qué? Está claro Está el concepto. clarísimo. Yo quiero en el próximo bloque que ahondemos un poquito más con el tema del aparato de inteligencia, porque creo que esto es algo también fundamental para desterrar viejos mitos y saber que, me parece, en el siglo XXI las grandes potencias tienen todo muy estudiado. Esto de inteligencia. El próximo bloque, dale. ¿Cómo no? Bueno, continúo acá, un placer con Miguel Ángel. Toma, Miguel Ángel, me quedo del bloque anterior. A ver, un poquito más ahondando en el tema seguridad, inteligencia. Digo, desterrar viejos mitos, porque venimos de una situación en donde en el gobierno anterior los organismos de inteligencia eran sinónimos de repudio, y en realidad se utilizaba la inteligencia para justamente persecuciones internas o controles internos. A ver, es complejo el tema. En primer lugar, la función de la inteligencia es muy clara. La ley 25.520, que fue producto de un consenso generalizado de todas las fuerzas políticas, define la inteligencia de la siguiente manera: es la actividad indelegable del Estado tendiente a preservar los intereses estratégicos de la nación frente a cualquier amenaza de naturaleza interna o externa. Artículo 1, definición de inteligencia. Sí, sí. Esto es la inteligencia. Ahora, cuando vos utilizás la inteligencia no en función de los intereses estratégicos de la nación, sino en función de los intereses de un gobierno circunstancial, vos deformaste la estructura, está siendo usada para otra cosa. Entonces ahí surge el control interno, la represión, el carpetazo o todo lo que vos te puedas imaginar. Pero más grave todavía, en el kirchnerismo, la inteligencia civil, cuando el gobierno kirchnerista percibió que no le servía a esos fines, particularmente cuando se niega la estructura de la Secretaría de Inteligencia a aceptar la orden de Cristina Kirchner de no cooperar más con Nisman en la investigación, de AMIA, porque ya habían abierto la negociación con el memorándum con Irán. ¿Qué hace el gobierno kirchnerista? Le empieza a desfinanciar la inteligencia civil y le va transfiriendo los fondos a la inteligencia militar. Exactamente. Milani. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos te encontrás con una inteligencia civil que debe cumplir este rol, que no existe porque ha sido anulada, y una inteligencia militar, mirá vos qué barbaridad, como en las mejores épocas del terrorismo de Estado, es la que hace la inteligencia. ¿En función de qué? De los intereses del gobierno. Entonces, la estructura de inteligencia en la Argentina ha sido demolida. Y por si esto fuera poco, hacia final de 2015, principio de 2015, asume Parrilli
la conducción de la Secretaría de Inteligencia, y hay una purga donde echan a los 100, 120 mejores cuadros de inteligencia que tenía la estructura de la inteligencia civil en la Argentina. Con lo cual hoy no tenés una estructura de inteligencia civil eficiente, porque no ha sido reconstituida, porque vos no podés formar un oficial de inteligencia en un año. Te iba a decir, o sea, imagino que es imposible, tenés que recuperar toda esa materia gris que existe y que tiene años de experiencia, y tampoco existe la inteligencia militar porque ha sido desmantelada luego del cambio de gobierno. Con lo cual estamos en el peor de los mundos desde ese punto de vista, porque la verdad que no tener un aparato de inteligencia importante en el siglo XXI es una complicación. Exactamente, entonces es indispensable que a los temas de la reformulación de la estructura de defensa, su coordinación con las acciones de seguridad interior, también se redefina cómo interactúa en este contexto de conjuntez a la inteligencia. Y este es un problema central, está previsto en la ley, en la 25520. El problema es que cuando quien conduce la inteligencia civil no tiene la capacidad, la vocación y la decisión de ejercer efectivamente ser el organismo máximo de coordinación de la inteligencia, tanto de la inteligencia estratégica militar como de la inteligencia criminal. Si vos nos juntás estos tres elementos, cada una de las acciones de inteligencia es parcial y no sirve a la finalidad que debe servir la inteligencia. Entonces, acá lo que le está faltando, la tercera pata que le está faltando a lo que anunció en estos días el presidente, es cómo hacemos la reformulación de la estructura militar para un apoyo más significativo de las acciones de seguridad interior, y la tercera pata, por eso es inestable esto solo, es la inteligencia. ¿Cómo vos articulás también en esto a la inteligencia? Y de esto, lamentablemente, el presidente no ha dicho nada. Ahora, Miguel Ángel, con respecto a esto, te pregunto, porque también acá hay como muchas veces manipulación demagógica desde el punto de vista estrictamente político, como la inteligencia durante 12 años se le hizo el marketing del terror, digamos. Sí, del control interno. Exactamente, entonces es como que por ahí no está políticamente correcto para muchos políticos hablar de la importancia de la inteligencia, y creo que esto es una hipocresía también que hay que empezar sin duda. A terminar. Sin duda. La demonización de determinadas actividades siempre obedece a una finalidad. Cuando vos demonizás la inteligencia es porque no querés que haya inteligencia. Claro. Y esto, la responsabilidad primaria de esto es del gobierno. Entonces, cuando el kirchnerismo veo que la estructura de la Secretaría de Inteligencia y sus cuadros no le servían al efecto que buscaba, armó otra inteligencia paralela. Entonces no tenés inteligencia, lisa y llanamente. Además, para reconstituir la inteligencia vos tenés que colocar en la conducción de esas estructuras gente que conozca del tema. Claro. Porque número uno. La improvisación, claro, porque la improvisación es muy cara, pero no solo cara porque dilapidás los recursos, es muy cara porque se pueden producir situaciones complejas. Y te voy a dar dos ejemplos. En la Argentina va a haber dos grandes eventos este año. Sí, claro, el tema del G20. El G20 y las Olimpiadas Juveniles. Y las Olimpiadas Juveniles, sí. Yo te digo una Mucha cosa. gente concentra mucho, no solamente factores de poder y cantidad de gente. No solamente eso. ¿Cómo haces vos para neutralizar un potencial ataque, por ejemplo, del ISIS? Un ejemplo muy simple. Entran algunos de los argentinos que estuvieron combatiendo en Siria, en el ISIS, son ciudadanos argentinos, nadie ha hecho inteligencia sobre eso, entran a la Argentina, van a una villa, alquilan 4 o 5 armas, como es habitual, lamentablemente, roban un auto, se paran en el Obelisco un sábado a la noche cuando sale la gente de los teatros, ¿sí? Matan a 4 o 5 y se van. En el marco de las Olimpiadas o del G20. Vos eso no lo podés neutralizar con un policía en cada esquina. Eso lo podés hacer solo con la inteligencia. Y cuando no tenés la inteligencia,
porque no funciona, sí. ese riesgo es gravísimo. Está bien, coincido con lo que vos decís, pero convengamos, Miguel Ángel, lo siguiente, que de esto nos están salvando las grandes potencias del mundo que tienen grandes aparatos de inteligencia, porque estos atentados de ISIS están siendo en lugares en donde la inteligencia es impresionante. Y aún así no las pueden neutralizar. ¿Te imaginás si encima no tenés inteligencia? Coincido, pero este es un flagelo, escándalo. Es una metodología del terrorismo que ha variado inteligentemente, para sus fines en los últimos años. Correcto, las nuevas formas. A ver, mira, hay un principio que es muy importante marcar. Toda la estructura disuasiva de Occidente está basada en un límite, que es la muerte. Cuando el combatiente de esa estructura terrorista no le tiene miedo a la muerte, porque se inmola en el atentado, toda la estructura de pensamiento, de organización jurídica, de seguridad, de inteligencia de Occidente, se desarma. Y este es el fenómeno más brutal en términos de desafío que significa el inmolado como una nueva arma que no estaba prevista en el arsenal de Occidente. Sí. Y como vos decís, es muy difícil, primero, hasta entenderlo desde el punto de vista profundo. Desde la psicología. De la psicología, y por lo tanto, poder neutralizar, como vos decís, gente que de repente viene montada en un auto cualquiera. Bueno, el atentado, tanto de la Embajada de Israel como de la AMIA, fue un atentado hecho por suicidas, inmolados. Exacto. Ibrahim Hussein Berro era el militante de Hezbollah que condujo la Traffic que voló la AMIA. Tenemos perfectamente documentado y con todas las pruebas. Pero como vos bien decís, Miguel Ángel, el hecho de que haya fenómenos de terror, como es el terrorismo hoy por hoy, que puedan ser difícilmente incluso prevenidos por potencias que tienen grandes aparatos de inteligencia, no significa que uno tenga que decir, bueno, entonces me lavo las manos porque en el medio con ese criterio delega todas las funciones del Estado y estamos bárbaros, no vamos a tener déficit fiscal. Claro. Es un modo de resolver la crisis. Es obvio que es imposible, es imperioso. Porque yo te puse el ejemplo del terrorismo, pero vayamos a una cosa más concreta, el narcotráfico. El narcotráfico, claro. Vos no podés hacer una tarea simplemente desde la inteligencia criminal de lo que son las grandes bandas, las grandes estructuras. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno muy interesante. Mira, recientemente se congelaron fondos del clan Barakat en la Triple Frontera, ¿sí? En Ciudad del Este. ¿Por qué? Porque descubrieron que estaban lavando plata negra de Ciudad del Este en los casinos de Misiones. Sí. ¿Por qué? Bueno, ahí hubo una acción de inteligencia, pero ¿qué pasa? El clan Barakat lo tenemos focalizado desde el informe AMIA del 2002. Mira vos. Desde ahí sabemos perfectamente qué pasó en el medio. Hay toda una expansión del terrorismo islámico en toda América Latina. Informe que hizo Nisman, que hay que leerlo, muy interesante, donde si vos no entendés esa matriz terrorista y cómo desde estos mecanismos de lavado, que son de origen del contrabando, de la droga, terminan financiando el terrorismo, vos no entendés la naturaleza del fenómeno y no podés combatirlo. Dicho en otro ejemplo que para mí es fundamental, es el tema de la corrupción. Porque el lavado de dinero se hace a través de un ducto, ¿sí? Es decir, un sistema de relaciones que permite lavar. En ese ducto, en ese oleoducto, vos podés poner gas, podés poner petróleo, podés poner gasoil. Bueno, lo mismo pasa con la corrupción y con el lavado de dinero. Cuando alguien armó la cadena, en ese ducto vos ponés plata de la corrupción, plata del narcotráfico, plata del terrorismo. Entonces, cuando vos tenés una estructura de un gobierno que es intrínsecamente corrupto, nunca vas a combatir el ducto. Quiero preguntarte porque este es tema que es impresionante, me hacen señas y no quiero irme. Lamento que sea chiquitito esto ahora, pero da para otro programa. Vos como uno de los grandes dirigentes del justicialismo, ¿qué pensás de lo que se está hablando de la candidatura de Cristina Kirchner para el año que viene? Yo estoy seguro que se va a presentar. ¿Sí? Sí, y en gran medida es responsabilidad del gobierno, ¿no?
El gobierno se ha dedicado a mantenerla permanentemente como opositora, sencillamente porque piensa que tiene un piso y un techo muy cercano y que va a poder seguir ganando elecciones. Hasta que un día, ¿qué pasó? Pero ahora está crisis. callada y crece, ¿viste? Pasó la crisis. Y cuando vino la crisis, empieza a crecer. Es más, el hecho de que esté callada es perfecto como estrategia para ella. Para ella misma. Sigue acumulando. El problema es cuando habla. Pero vos crees que va a ser candidata. Pero no tengas ninguna duda. Y si perfora el techo y tiene opción, el problema no va a ser solo para el gobierno. Va a ser para el peronismo y va a ser para todo el país. Porque en las condiciones en las que estamos, un eventual triunfo de Cristina Kirchner es peor que Maduro. Wow. Nos vamos a reencontrar, Miguel Ángel. Me quedé sin tiempo, No. créeme, pero me la dejó Este picando último ahí. tema es central. Es central. Me la dejaste picando. Nos vemos pronto. Bueno, Mil gracias no. como siempre. No, al contrario. Verdaderamente. Yo me despido, usted sabe, con pragmatismo y optimismo, el futuro es hoy. Chao. Hangs upon the caressing moon, voices sung in an ageless light, seas at the coming dawn, birds in flight are calling there with a Hay un casino que es como vos, divertido, moderno, lleno de anécdotas y listo para sorprenderte. Disfruta Casino del Mar, la sala que mejor premia la diversión. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Sí al 99% de cloacas. Sí al 100% de agua potable. Y sí a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina.